pero se los quiero mencionar aquí. Las 5 tendencias de corrupción de la iglesia durante la plaga negra que empiezan a ser expuestos. El primero fue declarado o nombrado simonía. Simonía. Y simonía nace de una historia donde Pedro está evangelizando y hacen milagros y diferentes cosas, y llega un hechicero llamado Simón y quiere comprarle sus trucos de magia a Pedro, y Pedro pues, lo reprende y le dice: ¿cómo crees? No, hombre, así no funciona esto, etcétera, etcétera. Pues lo que estaba pasando es que había ciertas personas, como ya la iglesia tenía poder, tenía mucha influencia y se ganaba mucho dinero a través de sus penitencias y diezmos, ofrendas y todo eso. La mezcla de todo eso y tipo impuestos empiezan a ser posiciones más lucrativas. Entonces, digamos que yo soy un papá con mucho dinero y mi hijo no sirve de nada. Y yo nomás quiero ponerlo en una posición donde él tenga cierta influencia y tenga poder y que tenga dinero. Yo podía comprar con mi dinero, podía llegar a uno de los obispos y decir: oye, pon a mi hijo en un lugar de obispado. Y se brincaba todo el sistema de cuidar quién iba a estar ahí. Ahora, eso no sucedía todo el tiempo, y la corrupción moral, teníamos que clarificar, no era absoluta, pero era suficiente fuerte para afectar cómo los veían las masas. Eso no era legal. Sin embargo, cuando la autoridad está en crisis, hay una división en el papado, hay muchos sacerdotes muriendo y la plaga negra está por todos lados, no se nota, no lo ves, y empieza a crecer y a crecer la simonía. El segundo se llama pluralismo. Y pluralismo, como les digo, estos puestos de autoridad eran lucrativas y llevaban cierto poder. El pluralismo era cuando una persona en poder tomaba 2 oficios de la iglesia. Entonces a lo mejor era archiobispo en esta región, y luego era obispo en esta región, y luego era sacerdote en esa región, o sacerdote en esas 3 regiones. Y básicamente lo que hacía era acumular todo ese dinero. Y esto también era mal visto, pero era tomar diferentes puestos geográficos diferentes sin tanto lucrativos, o sea, tomaba el dinero de todas estas iglesias, pero al mismo tiempo no cuidaba de la gente que estaba ahí, entonces no estaba presente para poder atender a estas personas. Que me lleva al tercero, que se llama ausentismo. Ausentismo era evitar los labores de la iglesia, era tener el puesto, y como pueden ver, simonía, pluralismo y ahora ausentismo, los 3 van mano a mano. Era básicamente gente que tenían una posición de cuidar a su gente y estaban completamente ausentes. Vivían en otra región, en otro lugar, en otra ciudad, y lo que terminaron haciendo era contratar a quien sea. Juan es el que limpia. Tú atiende los funerales, las confesiones, tú haz los servicios, etcétera. Y empezó a haber mucha apatía, corrupción. Sí, estaban ausentes los que deberían estar encargados. Nomás lo hacían por la posición y el dinero. Ya no lo hacían por cuidar a su gente. Entonces la gente ahora se siente: hey, estamos en crisis y no está nuestro padre, y no lo vemos por meses, o a lo mejor nunca. Eso también dio lugar a una ruptura del celibato. Este era otro que ahora a lo mejor veríamos muy fuerte. Lo ideal para un sacerdote en aquellos tiempos era que fueras soltero. Es similar hoy en día para la iglesia católica, pero esto era a nivel cristianismo, ¿no? Un sacerdote era soltero y era para enfocarse en su misión. Podríamos hablar de por qué después, pero no voy a brincar los por qué. Pero uno de los por qué era para no tener relaciones sexuales.
pues sacerdotes, se cree que una tercera parte de todos los sacerdotes del mundo comenzaron a tomar concubinas. Y eso era básicamente una mujer con la que tenía relaciones. Algunos se enamoraban de ellos y concubina era un tipo matrimonio legal, pero no bien visto por la iglesia. Sería como ir como un matrimonio civil, algo así. Pero muchos de ellos eran simplemente, es mi concubina, y realmente era para satisfacerse sexualmente. Muy feo. Pero la iglesia no sabía cómo atender esto, porque si despedían en medio de una crisis, despedían o quitaban del su puesto a una tercera parte de sus sacerdotes, ¿qué iba a suceder? Entonces lo que empezaron a implementar, obviamente, fue dinero. Empezaron a multar a los sacerdotes que llevaban concubinas. Entonces tú podías tener una concubina y simplemente pagar una anualidad por tener relaciones sexuales. God. Esto llevó a la acusación obvia de parte del pueblo a la iglesia de que la iglesia era avariciosa y tenían que cambiar su sistema. Porque su sistema, esto especialmente se dio en Alemania. Están acusando a la iglesia de ser avariciosos, porque la mayoría de los diezmos, penitencias, dinero, todo lo que entraba se iba a Roma o al papado en Aviñón. Entonces, nos quedamos sin nada. Es más, todo el dinero que damos a la iglesia ni podemos ver los frutos de ese dinero avanzar la iglesia en la que estamos. Entonces hubo más y más se volvió más y más frustrante para la mayoría de la gente común de que el dinero se iba a Roma. Entonces esto fue particularmente frustrante. Mientras pasa el del gas. Si algún día saco merch, no va a decir ninguna frase chida de Armadillo. Va a decir el gas o va a ser el sonido de una ambulancia. No más quiero que sepan eso. Pero esto fue particularmente frustrante porque cuando acusas a la iglesia de avaricia, ellos eran la corte más alta. Entonces estás acusando a la iglesia de ser avariciosa, y ¿quién va a juzgar a la iglesia? Pues la iglesia. Yep. Entonces nunca somos buenos jueces de nosotros mismos. Es difícil tener un buen ojo sobre las cosas que estás haciendo si tú eres tu propio juez, jurado y abogado.